Es un placer nuevamente estar con ustedes. Les queremos dar la bienvenida a esta especial que tenemos en torno al plebiscito, en torno al posconflicto, en torno a todo lo que tiene que ver con los detalles de ese acuerdo firmado en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y, por supuesto, la guerrilla de las FARC. Comienza una nueva etapa para el país, comienza una nueva etapa para los colombianos. Y hoy nos acompaña, les quiero presentar de manera muy especial al doctor Mauricio Sánchez Osorio. Él es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en bioética y magíster en bioética. Actualmente docente de la Universidad del Bosque, asesor político 3 años como asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo en la Comisión Quinta, Minas, Energía, Biodiversidad, Medio Ambiente del Senado de la República. También asesor de diferentes procesos de organización de la sociedad civil en el país y se ha desempeñado en la construcción ideológica y operativa de algunos procesos políticos electorales en Colombia. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? El fin del conflicto. 6 puntos importantes para que usted pueda conocer cómo se va a llevar a cabo y cuáles son los detalles o los pormenores de este fin del conflicto. Dejación de armas. Comenzamos, doctor. Bienvenido. Gracias por atender esta invitación y hoy dirigirse, por supuesto, a nuestros amigos nopsanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, pues, por supuesto, a toda la audiencia un cordial saludo. Muy bien, entramos en materia. ¿Cómo se va a materializar esto de la dejación de armas? Bueno, el tema, cuando nosotros empezamos a hablar del cese de hostilidades bilateral, ¿cierto? Y de una entrega de armas y un cese definitivo al conflicto, tenemos que hablar del componente de dejación de armas. Y eso tiene unos procesos, digamos, tiene unos tiempos específicos en donde vamos a hacer una entrega, es decir, la guerrilla de las FARC va a hacer una entrega de las armas al Estado colombiano, es decir, a la República de Colombia, en 3 punticos específicos en donde vamos a empezar con un 30% en los 60 primeros días, en un otro 30% en los 120 días que le siguen después de la firma del acuerdo final y en los 180 días se entrega un 40% para terminar con la totalidad de la entrega de las armas. Esto tiene un ejercicio de monitoreo, un mecanismo de monitoreo y verificación que tiene, digamos, eso está construido para tratar de reconstruir las confianzas que están, digamos, muy débiles por parte de la ciudadanía colombiana en torno a este acuerdo. Entonces, este mecanismo de monitoreo y verificación se construye de manera tripartita, lo van a componer integrantes de las FARC, lo van a componer integrantes del Gobierno Nacional y va a haber un acompañamiento internacional de países que pertenecen a las Naciones Unidas, específicamente los de la CELAC, que son países latinoamericanos y caribeños. Entonces, ellos van a estar en ese ejercicio de monitoreo y verificación de que el proceso efectivamente se haga correctamente para que cuando ya tengamos la entrega de todas las armas, se puede hacer el ejercicio simbólico de la construcción de 13 monumentos que van a ser ubicados, uno en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el otro en Cuba, donde se desarrolló todo el tema del acuerdo, de la charla, de la construcción de consensos, y el otro monumento se va a hacer en Colombia, y ahí sí nosotros estamos esperando, como ciudadanos de la República, dónde se va a ubicar, porque eso es un tema que decidirá las FARC ya en este momento que están en su encuentro para hacer la transición a movimiento político. Entonces ya en su transición pues ya nos van a decir en dónde se va a construir el tema. ¿En qué lugar específicamente? Otro tema, digamos que ha sido polémico también, que ha habido especulación y que tal vez no hay mucha información que se maneje de manera veraz o verídica, son las zonas de ubicación, a donde van a llegar estas personas que han sido desmovilizadas o que van a ser también reinsertadas a la comunidad civil. Bueno, en el acuerdo, cuando ya nosotros tomamos el acuerdo y lo estamos leyendo el definitivo, encontramos que se están diciendo de manera específica que se van a hacer 23 zonas veredales transitorias de normalización. Ese es todo un ejercicio, digamos, de ubicación geográfica bien delimitada en unas veredas específicas dentro del territorio nacional para que se ubiquen los guerrilleros, y en el momento tenemos ese número de 23 zonas veredales, ¿cierto?, de transición y normalización, transitorias de normalización, y tenemos 8 campamentos. Ahora, los puntos específicos, bueno, yo quiero comentarle a los ciudadanos de acá de Nopsa que no está registrado el departamento de Boyacá para una zona de verificación, ¿cierto? Eso hay que dejarlo claro. Porque eso fue una de las cosas que se movieron mucho en la contienda electoral pasada y eso pues vale la pena como comentarlo. Y nosotros encontramos puntualmente los departamentos que tienen las zonas veredales, ¿cierto?
esas las encontramos en unos anexos donde se tienen los protocolos, en unos anexos de ese mismo acuerdo. Ahora, tendríamos que revisar punto por punto, ahí las tengo para, obviamente, decir cuáles son los departamentos exactos, pero la cifra que podemos dar ahorita, pues teniendo en cuenta lo corto del tiempo, es que son 23 zonas veredales transitorias de normalización, que es donde nos vamos a concentrar, es decir, los del gobierno nacional, la sociedad civil, donde vamos a poder ver cómo la guerrilla se concentra ahí para hacer los procesos que te contaba ahorita de entrega de armas, digamos, progresiva, 30, 30, 40. ¿Sí? Entonces son 23. Muy bien. Pasando ya, nos habla del funcionamiento específico de esas zonas veredales. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Ese es un punto muy importante que además todos debemos entender como colombianos. Hay algunos alcances que tiene ese cese al fuego. Bueno, el tema ahí, digamos, yo quisiera compartir lo siguiente. Hay unos argumentos que están manejando las personas que están defendiendo el ejercicio del no al plebiscito, que yo quisiera primero, en cámara sobre todo, y sostenerlo donde toque sostenerlo, que son unos inconformismos que yo podría decir de alguna manera que pueden llegar a ser legítimos. Es decir, tú escuchas en la cotidianidad de las personas diciendo, pero ¿cómo les van a hacer una asignación salarial del 90% del salario mínimo más la seguridad social y pensión durante 2 años a las personas que se están desmovilizando? Si es que hay un montón de personas que se trabajan duro toda la vida y nunca se van a ganar eso. Entonces, uno diría ahí, bueno, en eso tienen cierto nivel de legitimidad en su inconformismo. Ahora, el problema es que con esa apreciación no están relacionando esa respuesta y ese análisis con todo un entorno de la realidad de Colombia y con un ejercicio histórico de abandono estatal a unas zonas periféricas que dieron las condiciones para que se legitimaran los procesos subversivos en el país. Entonces, ese abandono estatal lo que hace es que no tengamos control de los territorios real en la República y como consecuencia se desarrollen estos movimientos subversivos muy fuertes, por supuesto. Aclarando también que el proceso del fin al conflicto armado, no solamente al conflicto, sino al conflicto armado, se da única y exclusivamente con el grupo de las FARC, ¿no? Es decir, todavía hay más grupos al margen de la ley que desafían el monopolio de las armas de la República. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de un cese de hostilidades con FARC y vamos a lograr que sea duradera en la medida que nosotros podamos generar los espacios de reconciliación, reinserción y restauración, ¿cierto?, de la sociedad civil y la reinserción de esos guerrilleros a la vida civil. Y eso se da con unas medidas que también han generado profundas incomodidades. Te encuentras, por ejemplo, que en redes sociales hay un montón de información sin ningún tipo de soporte argumentativo y que no va de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia. Entonces dicen que le van a entregar 1.800.000 a cada guerrillero y un montón de dinero. Bueno, esas cosas, primero es invitar a los que estamos en medio de este debate a que utilicemos argumentos que sean, digamos, sólidos, que no nos basemos en chismes ni en prejuicios del ejercicio de la desmovilización de los guerrilleros de las FARC, para aclarar que sí se les va a hacer una asignación por 2 años salarial que equivale al 90% del salario mínimo y el Estado también garantizará el tema de la aportación al funcionamiento de la seguridad en salud y pensión, ¿cierto?, durante 2 años. Sí se va a hacer una entrega, se va a crear un fondo que se llama Ecomún, que es un fondo de los guerrilleros desmovilizados, para tratar de generar un acompañamiento jurídico y técnico para la construcción de proyectos productivos, y cuando están dentro de esos proyectos productivos, entonces habrá una asignación de capital semilla de 8 millones para esos proyectos, digamos, de construcción solidaria y productiva, ¿cierto? Y también habrá, en la medida en que un guerrillero de manera individual quiera tener su negocio y su propio proyecto productivo, se le asignará también ese capital semilla de 8 millones de pesos, ¿cierto? Esas son las cosas que uno dice, bueno, generan inconformismos. Hay un montón de mentiras alrededor de que la reforma tributaria va a ser en la eventualidad de que pase el sí y que si no pasa entonces no va a haber reforma. Eso es mentira, es decir, reforma tributaria sí va a haber, pase o no pase el plebiscito, es decir, gane el sí o gane el no. Entonces todo eso tenemos que empezar a desmitificarlo. Pero el tema es que nosotros vamos a tratar de asegurar la no repetición en la medida en que el Estado le empiece a brindar las garantías a esa sociedad que históricamente ha estado olvidada, llegando como Estado social de derecho a brindar unas condiciones mínimas para que ellos se puedan reintegrar, ¿sí? Entonces eso sí tenemos que hacerlo, por supuesto no es muy cómodo para muchos de los ciudadanos colombianos, pero siento que es un tema que debemos asumir para poder garantizar el cese de hostilidades bilateral y evitar más víctimas. Llevamos 6 millones de víctimas en este conflicto y un montón de años, y siento que en este momento, digamos, chévere estos espacios que ustedes están generando, porque estamos en medio de la capitalización de votos por el no o por el sí,
sobre la irresponsabilidad y la pereza de muchos ciudadanos por no leer los acuerdos. Entonces, al no leernos, con esa pereza y con esa irresponsabilidad, estamos tomando las decisiones de manera visceral y entonces estamos cayendo en las manipulaciones de un lado y del otro que quieren manejar argumentos que no se soportan con ninguna realidad escrita en el acuerdo ni con ninguna realidad de la historia de nuestro país. Entonces, hay que hacer esos esfuerzos y siento que, pues bueno, ahí hay que ver cómo nosotros les garantizamos que ellos puedan tener la recuperación, un ejercicio de recuperación de la confianza en el Estado, que son esos 2 años de transición en donde se les va a hacer esos aportes, y luego, pues ya sí, ellos se reincorporan de manera natural, de manera normal a la vida civil. Muy bien, eso es lo que hemos venido reiterando también en estos especiales a propósito de tomar decisiones con argumentos y de manera muy responsable. No podemos dejarle esta oportunidad que tiene el país al azar. Y más, digamos, cuando tenemos la responsabilidad también en nuestros hombros de las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Así que ese precisamente es el motivo del por qué abrimos estos espacios para que ustedes conozcan un poco más en detalle qué es lo que se está planteando con relación a estos acuerdos. El cese al fuego, ya lo hablábamos, cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Será bilateral y definitivo. Las FARC dejarán de existir como grupo armado. Sí, efectivamente ellos van a hacer una transición hacia un tema de participación política y democrática. Lo que se quiere, digamos, garantizar acá en la dejación de armas es empezar a romper esa relación histórica que ha tenido Colombia entre el ejercicio de la política y el fusil colgado al hombro. Porque ese es un debate que ya empieza a generar un desequilibrio en la misma pugna por las ideas. Tú no puedes hablar de igual a igual con una persona que tiene un fusil colgado porque evidentemente te intimida de alguna manera. Entonces lo que queremos garantizar es que haya una ruptura entre la política y las armas colgadas al hombro mientras haces política. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Una cosa que a mí me gustaría, digamos, comentar sobre la mesa es que el movimiento del no está esgrimiendo un argumento para adquirir, digamos, personas que los apoyen, ¿sí? Para ganar más votos, que es el tema de la impunidad, ¿no? Entonces dice, no queremos impunidad y entonces como consecuencia no. Según lo que yo he leído en este acuerdo, yo utilizaría ese mismo argumento pero para llamar a las personas a que voten por el sí. Porque es que resulta que dentro de este punto 3 se crea un sistema general de seguridad que a su vez crea una comisión de seguridad que va a estar encargada única y exclusivamente de revisar y asegurar que la verdad empiece a salir a la luz pública, y no solo con el tema del proceso de las FARC, sino que va a empezar a averiguar con los grupos, qué fue lo que pasó con los grupos paramilitares y el fenómeno paramilitar en Colombia, y cuáles son los nexos que estos grupos paramilitares tenían con el Estado. Entonces, de ahí que uno se encuentre que el Estado, el Consejo de Estado condene a la República por el asesinato de Jaime Garzón, por ejemplo, sabiendo que hay paramilitares ahí en ese tema. Es decir, este proceso precisamente no va a permitir que haya impunidad en las dinámicas de la guerra de este país. Y entonces va a buscar qué fue lo que pasó y va a tratar de esclarecer qué fue lo que pasó con el fenómeno paramilitar y va a buscar quiénes eran los contactos que tenían dentro del Estado que permitían permear al Estado por parte de estas fuerzas paramilitares. Siento que ahí lo que estamos haciendo es decir, si vamos a votar por el sí, lo que vamos a conseguir es que no haya impunidad y que empecemos a encontrar verdades que tiene que saber este país, y ese punto no se toca en otras campañas, ¿cierto? Porque siento que es un punto generador de miedo, porque van a encontrar un montón de cosas que no quieren que se encuentren. Me disculpan que uno sea como así de frentero, pero es que ahí se está generando una comisión que nos va a garantizar que podamos saber la verdad de lo que pasa en este país y de cómo se está permeando el Estado por todas las fuerzas irregulares y el narcotráfico, entendiendo que la guerrilla, esto no lo digo yo solamente y además retomo las palabras de Jaime Garzón, la guerrilla no es una causa, es una consecuencia del abandono histórico del Estado y de la centralización del poder. Para eso va uno y revisa los textos de, por ejemplo, cómo se formaron las guerrillas liberales del Llano con Guadalupe Salcedo, y uno se da cuenta que es un poder centralista, conservador, que no puede ganar la lucha en las urnas, y empieza a utilizar la fuerza coactiva para tratar de mantenerse en el poder. Y esas cosas, pues a mí me parece que sería bueno saberlas y entender que todo esto es un ejercicio de restauración de la confianza de los ciudadanos en el Estado, que es un Estado mucho más maduro que en el que venía, digamos, con el nacimiento de las guerrillas. Es un Estado hoy que es mucho más maduro, con una democracia mucho más saludable y con unas fuerzas militares supremamente
poderosas y que están consiguiendo un gran paso para el monopolio de las armas. Y una república que empieza a conseguir también el monopolio de la tributación a la hacienda del Estado. Es que no puede ser cierto que en este país cualquier grupo de personas se compra 3 armas, se pone el nombre que quieran y amedrentan a un pueblo y hacen que los ciudadanos de esos pueblos les tributen a ellos en lo que nosotros conocemos coloquialmente como la extorsión, la vacuna, etcétera. Ese tema de esa tributación a otros grupos al margen de la ley no puede seguir existiendo y entonces lo que hace el Estado es recuperar el monopolio de la tributación, recuperar el monopolio de las armas y lo que estamos vendiendo acá es que es una república fuerte, con unas fuerzas militares fuertes, que en últimas lo que logramos fue vencer a ese grupo subversivo y hacer que se acomode a nuestro ordenamiento constitucional. Aquí nosotros no estamos perdiendo nada, esto es una victoria contundente para nuestras fuerzas militares, para nuestra república y sobre todo para nosotros como ciudadanos en aras de la paz. Y para las próximas generaciones, por supuesto. Ahí está algo precisamente de los detalles que queríamos que ustedes conocieran en torno a lo que será este fin del conflicto, algunos de los puntos ya con argumentos, con bases sólidas para que ustedes puedan decidir este próximo 2 de octubre. Doctor Mauricio Sánchez, finalizando ya ese mensaje que se le da a los nopsanos hoy que han querido seguir también este especial. Bueno, en mi tema académico, nosotros revisamos los acuerdos de manera libre para que se decidan por el sí o por el no. Aquí yo siento que ya saliéndome un poquito del espacio del académico de la universidad, yo personalmente defiendo al sí y estoy invitando a todas las personas que conozco y que no conozco y que podemos llegarle por estos medios a que nos acompañen votando por el sí, porque la paz es un bien superior. Y nosotros tenemos que buscar esos bienes superiores a pesar de las cosas que no nos cuadran mucho en este acuerdo, porque la paz nos va a permitir a nosotros generar la inversión de nuestros recursos en cosas diferentes a la guerra. Y eso hace que nosotros como sociedad tengamos un progreso moral evidente y pues obviamente Colombia camine por los pasos del desarrollo y de la tranquilidad. Eso es un mínimo y para las generaciones futuras ni se hable con una comunidad moral de largo alcance que vela por sus propios recursos, por sus propios relacionamientos internos como sociedad, pensando también en qué les vamos a dejar a las generaciones futuras. Yo, por lo menos, que tengo un hijo, quiero dejarle a mi hijo un país en paz y seguramente algunos detractores dirán, pero que hay muchos otros grupos, por supuesto, pero este ya es un gran paso. Es la paz, la dejación de las armas del grupo subversivo más fuerte que tenemos dentro de la República. Eso es un gran paso y es indudable. Muy bien, hemos terminado entonces por el día de hoy este especial. Esperamos que algo de lo que se ha planteado aquí también sirva para alimentar esos argumentos con los que usted se va a levantar este próximo 2 de octubre y va a votar. ¿Sí o no al plebiscito? ¿Sí o no refrenda los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC?